Ujú. Ya, bien cositos. A ver, por favor, confírmame si ya se ve la pantalla y la grabación. Sí se ve. Sí se ve, profe. Ya, chévere. Ok, gracias, chicos. Ujú. Ujú. Bien cositos. Buenas noches a todos ustedes. Gracias por venir y vamos a hacer un seminario de avance. Muy bien. Cual ya lo que hagamos en la semana ya pues lo vas a poder reforzar. Ya, cositos. Veamos. Vamos con Tiahuanaco. Primera situación, cositos. Bien, Tiahuanaco pertenece al Horizonte Medio. Recuerda, el segundo pagandino, bien, la segunda integración cultural o territorial. Ahora, ¿por qué hago Tiahuanaco y no hago Huari todavía? Tiahuanaco es más antiguo que Huari. Según la arqueología boliviana, los Tiahuanaco estarían, pues, digamos, como pueblito, ponle de esta manera, muy bien, más o menos a la época de Moche, desde la época de Moche, Nazca, estamos hablando de los años 100 a después de Cristo. Pero si los ponemos en el horizonte medio, es porque ya se habían convertido cositos en un gran estado que va a dominar territorios. Recuerda, si está en el horizonte es porque domina grandes territorios. Muy bien. Entonces, Huitos, no te olvides, bien, como gran estado, Tiahuanaco forma parte del horizonte medio, ¿ya? Muy bien, Jotitos. ¿Quién es el descubridor, Jotitos, de esta cultura? Es Pedro Cieza de León. Aproximadamente, Jotitos, él lo es que descubre en 1553 y lo escribe en su crónica, ¿ya? Muy bien. ¿Cuál es la ubicación de Tiahuanaco? Nos vamos a ubicar entonces en la meseta del Collao, prácticamente Gotitos compartiendo territorios entre Perú y Bolivia, ¿no? En la meseta del Collao, entonces recuerda Perú-Bolivia. Pero si nosotros vamos a ver, Jositos, por ejemplo, su expansión. Recuerdo que fue un estado teocrático, ¿ya? Y este estado teocrático prácticamente parte, en el caso del Perú, desde Ayacucho, todo el sur cordillerano del Perú. O sea, estamos hablando de Jositos, gran parte de lo que es Puno, Cusco, Moquegua, Tacna, muy bien, Ayacucho y abarca, recuerda, territorios de otros países como son Bolivia, Chile, Argentina, ¿ya? Entonces, abarca territorios de 4 países, ¿está? Muy bien, pasitos. Vamos a hablar de su economía, que es muy interesante, Juanitos. En el aspecto, por ejemplo, a ver, un ratito, necesito pasar por acá. Un ratito, ya está. En cuanto a su economía, por ejemplo, su agricultura es destacado. ¿Por qué, Jositos? Porque Tehuanaco, recuerda, se ubicó en un espacio geográfico, ¿no? Con una fuerte variación climática, llámese las heladas. Entonces, esta cultura aprendió a sembrar plantas que soportaran el frío, plantas resistentes, recuerda, al frío. Entonces, la producción, por ejemplo, va a ser con papas, soyuco, quinoa, kiwicha, tarwi, por ejemplo. Muy bien, y van a complementar en su agricultura juntos con una técnica muy interesante que hasta el día de hoy se sigue utilizando. Se llaman los guaru guaru o también se les llama camellones. ¿En qué consisten estos guaru guaru camellones? Vamos a hacer, por ejemplo, surcos, ¿ya? Y en la parte vacía se le llena de agua las 24 horas del día y en la parte superior se siembra. Entonces, Jositos, ¿cuál es la función de este sistema? Muy bien, para los que conocen Puno, Juliaca, la temperatura, digamos, o el clima es, digamos, a golpe de 11, 12, mediodía, 1, 2 de la tarde. El sol cae con mucha incidencia, ¿no? Y su energía entonces es captada por el agua. Y prácticamente el agua funciona como si fuera una pila.
Bien, entonces, de día esta pila se carga, estamos hablando del agua, jovencitos, y de noche se libera. Al liberar la energía, jovencitos, de noche va a crear un microclima, lo que va a proteger las plantitas que justamente están en la parte superior de los surcos. Muy bien, este sistema, jovencitos, bien, fue entonces utilizado por Tiahuanaco y permitió entonces, jovencitos, conservar o en todo caso producir alimentos para la población. Vamos a ver entonces también lo siguiente. Dice que en sus actividades económicas destaca, pues, Jositos, la pesca y la ganadería. Recuerda, Jositos, que en la meseta, pues, abunda el pasto. Entonces, fueron grandes, Jositos, agricultores, fueron grandes ganaderos, pero sobre todo también dice, fueron grandes comerciantes. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver ahora. En su economía, ellos aplicaron, Jositos, un sistema conocido como el control ecológico vertical. Control ecológico vertical. ¿A qué se refiere? Considerando, Jositos, el clima que ellos tienen, o que ellos tuvieron, Jositos, en el meseta de Collao, entonces querían de repente complementar su producción. Y para esto, entonces, tuvieron que usar a diferentes familias, ¿ya? Que van a utilizar, perdón, un ratito, acá. Mm, Digamos que vamos a estar aquí, en esta zona, la zona de la meseta del Collao, ¿ya? Como la producción no es completa, entonces ellos ¿qué hicieron? Van a enviar a diferentes familias, a diferentes pisos altitudinales para conseguir lo que no podían consitos producir en la meseta. Por ejemplo, enviaban entonces a familias a la región selvática para conseguir hoja de coca, la yuca, frutos, bien, y llevaban, por ejemplo, a la zona de Arequipa. Arequipa era una zona productora de maíz y ají, o de repente cositos iban a la costa a producir, por ejemplo, algodón, o en todo caso, cositos extraer peces, ¿no? Entonces, cositos, cada una de estas familias que lograba tener esta producción, simplemente mandaba, cuando ya estaba lista la producción, la enviaban entonces cositos a la meseta. De esa manera complementaban la producción. ¿Cómo se llama este sistema, cositos? Se le llama el control ecológico vertical. ¿Quién lo estudió? Lo estudió John Rowe. Cositos. John Rowe, un norteamericano. Esto lo vamos a volver a explicar cuando hagamos, por ejemplo, incas, que también utilizaron pues este sistema, cositos, ¿no? No te olvides. ¿Con qué otro nombre se le puede conocer, entonces, al control ecológico vertical? Se le puede llamar el sistema de los archipiélagos o islas económicas. Archipiélagos o islas económicas. ¿Dónde está? Bien. Vamos a lo que es manifestaciones culturales, jovencitos. En las manifestaciones culturales, la cultura tehuanaco destaca en lo que es arquitectura. Tremendamente, jovencitos, ¿ah? Muy bien. Ahora, ellos utilizaron, Jositos, grandes piedras ya para poder construir sus centros religiosos y los van a unir, Jositos, recuerda, ¿con qué? Con grapas. Una cosa más, la cultura tiahuanaco crea, inventa esta aleación conocida como bronce. ¿Ya? Los tiahuanacos, recuerda, inventaron el bronce en América. Muy bien, para unir a sus piedras y evitar que se muevan, entonces vamos a utilizar entonces grapas de bronce o grapas de cobre. Entonces se hacía, por ejemplo, en las piedras, se esculpía la figura de estas grapas. En estos ositos se colocaba el metal en estas figuras y luego se ponía sobre eso, sobre otras piedras. Ah, carambas, entonces, ositos, eh, de esa manera lograban asegurar que sus construcciones no se, digamos, no se derrumben fácilmente, ¿ah? Muy bien. Ahora acá tenemos una maqueta de la ubicación, bien, de los centros o del centro arqueológico de Tiahuanaco. Ojo, un detalle más, conocidos por si acaso. Tiahuanaco tiene como otro nombre Taipícala, por si acaso, ¿ya? Taipícala. Viejositos, vamos a ver. ¿Cuáles son las construcciones más grandes, Jositos? Tenemos dos, Acapana y Calasasaya. Acapana, Jositos, la palabra significa cerro natural o cerro artificial, por los Jositos. Bien, ir a un cerro, digamos, normal,
ya que los Tiahuanaco fueron construyendo como paredes y al final recuerda el modelo clásico que tenemos pues en la cosmovisión, ¿no? El modelo clásico recuerda que fue en pirámides escalonadas truncas. En la parte superior, Jositos, había, dice, una plaza con la forma de la famosa cruz andina o la chacana. Bien, esta plaza estaba pues llena de agua y según se establece, pues servía aquí para qué, para hacer observaciones astronómicas, sobre todo la posición de las estrellas. Muy bien, esto era, digamos, el modelo que es, más o menos se propone, pero el día de hoy, Javier, lamentablemente, pues imagínate, estamos hablando de una estructura de más de 1000 años, bien, y claro, no se ha preservado, pues, en su totalidad, de lo que queda, son los rezagos de lo que queda, pues, de esta construcción. Bien, y acá está, ¿ve? Listo. Muy bien, jueguitos. Ese es el Acapana. Después, jueguitos, ¿qué tenemos? Tenemos el Calasasaya. ¿Por qué se le llama Calasasaya? Bueno, hay dos versiones con respecto al nombre de Calasasaya, ¿no? El más conocido por ustedes es que significa piedra parada. Si te das cuenta, Jositos, en la pared que prácticamente sirve de límite de esta plaza, en cada cierto trecho hay una piedra alargada que parece poste y que a su vez entonces, Jositos, sobresale sobre el resto de la pared. Hay una versión de un arqueólogo también llamado Roger Rabines, que en la palabra Calasasaya significa, Jositos, Palacio de Justicia. Ahora, lo vamos a ver más de cerca, Jositos, y por acá tenemos esto. Si te das cuenta, entonces, cada cierto trecho, entonces, Jositos, sobresale pues una piedra a manera de poste. Ese es en la pared exterior. Muy bien. Ahora, en la pared, en la entrada de Calasasaya, a propósito, Jositos, esta puerta, esta Calasasaya, Jositos, está apuntando hacia la salida del sol. Recuerden entonces, Jositos, si ya tiene una disposición hacia la salida del sol, entonces, Jositos, estaría cumpliendo, pues, ¿no?, la misión de ser un centro de observación astronómica, cosa que sí es cierta. Ahora, dentro de Calasasaya, recuerda, Jositos, hay algo parecido que tiene, por ejemplo, con la cultura chavín. ¿Cuál? La relación de la arquitectura con la escultura. Ahora, ¿qué encontramos en el Calasasaya, Jositos? ¿Qué encontramos dentro? Está, Jositos, la escultura, conocido pues como el monolito Ponce. Aparte, Jositos, del monolito Ponce, se encuentra otra escultura que es la más famosa. ¿Recordarás cuál es la escultura más famosa, más conocida de la cultura tehuanaco? A ver, jovencitos, ¿recuerdan ustedes? El fraile, profe. No. La más conocida, ¿cuál es la más conocida? La portada del sol. Ah, eso sí, la portada del sol. ¿Ya, cositas? Muy bien. Vamos entonces ahora a continuar. Ujú. Muy bien. Mira, acá en el fondo, cositos, está, recuerda, el Calasasaya. Al frente del Calasasaya, cositos, al frente del Calasasaya, destaca, ¿qué cosa? Una estructura que está por debajo de la superficie. ¿Cómo se llama? Templete semisubterráneo. Recuerda bien, ¿ah? Templete semisubterráneo. Bien, tiene una profundidad más o menos promedio de 1,70 m por debajo de la superficie. Y en las paredes de contención vas a encontrar algo que también se parece mucho a lo que propuso alguna vez pues Chavín, las famosas cabezas clavas, ¿ya? Entonces vas a ver cuentos que hay varias cabezas clavas que están prácticamente, están adosadas a la pared. Y al centro, cositos, estaba el monolito más grande de la cultura tehuanaco. ¿Cuál era el monolito más grande, cositos? Era el monolito Bené. El día de hoy se encuentra el monolito, cositos, llamado el Fraile, ¿ya? Muy bien. Luego, ¿qué otra estructura tenemos, cositos? Tenemos el Pumapunku. Pumapunku, ¿qué significa? La puerta del Puma. Muy bien, esta estructura, Jositos, está por detrás del Calasasaya. Bien, y lo que la arqueología quiere entender es lo siguiente. Primera situación, ¿en qué situación está el Pumapunku? No se ha terminado de construir. Como ustedes ven en la imagen, las piedras están desperdigadas.
Pero mira el corte de las piedras, Jositos, y eso es mucho lo que llama la atención, ¿no? Los cortes prácticamente son precisos, como si los hubiesen hecho pues con regla, o en todo caso si hubiesen cortado, por ejemplo, las, este, las piedras las hubieran cortado con láser, ¿ya? Entonces, Jositos, más o menos la arqueología quiere entender lo siguiente. En esta situación, cuando el Tiahuanaco estaba, digamos, en pleno apogeo, recuerda bien, a pleno apogeo, entonces Jositos estaba construyendo ese templo. Entonces, ¿qué pasó? Que una cultura que vivía, pues, dice, en la zona de Argentina y el norte de Chile, tuvo una prolongada sequía, más o menos una sequía de 20 años, Jositos, y esto provocó que este grupo tuviera que abandonar sus tierras e invadir prácticamente los territorios de la cultura tiahuanaco. ¿De quién estamos hablando, Jositos? De los aymaras. Los aymaras, Juancitos, invadieron entonces la zona, el territorio de los tiahuanaco, los van a sorprender, los van a destruir, Juancitos, y bueno, algunas personas tuvieron que escapar. Se cree que ese grupo de personas que logró escapar, Juancitos, ante la invasión, se internó en el lago Titicaca y que años después va a salir buscando nuevas tierras. Y estamos hablando pues prácticamente ya de quién, de los puquinas, ¿ya? Entonces decimos lo siguiente, la cultura tehuanaco es predecesora de los incas, ¿ya, Juancitos? Muy bien. Ahora, recuerda, este es el Pumapunku. ¿Ya? Entonces la explicación sería la siguiente. ¿Por qué está digamos, está abandonado? Bien, y no se termina de construir. Porque se cree, pues, ¿no? Que los Tiahuanaco estaban, recuerda, en pleno apogeo construyéndolo cuando vino la invasión y simplemente tuvieron que dejar, pues, todo absolutamente tirado. ¿Ya? Muy bien. Vamos ahora con la litoescultura. Al igual que Chavín, joder, al igual que el Chavín, bien, la arquitectura va de la mano con la litoescultura. Ahora, en lo que es litoescultura, generalmente los tiahuanaco, ¿qué es lo que hicieron? Monolitos donde van a representar a seres humanos, o sea, prácticamente formas antropomorfas. Recuerden bien, formas antropomorfas. ¿Cuál es la figura más grande, el monolito más grande? El monolito Benet, o también conocido como la Estela 10. La Estela 10, ser antropomorfo, que prácticamente en su mano estaría llevando pues que un quero, ¿no? Lo mismo pasaría con el monolito del Fraile, o también de repente con el monolito Ponce. Uy, un ratito. Mira, ve, están llamando. Mm. Ahora, en el caso del monolito Ponce, de repente ustedes pueden ver, ¿no? Por ejemplo, debajo del cinturón, unos pequeños como remolinitos. Ya la arqueología cree entonces que estas figuras estarían relacionadas con el tema de el agua, ¿ya? El agua. Ah, mira, prácticamente acá parece que tuviera arañas en la altura del cinturón. Es un poquito más claro, no se nota muy bien la imagen. ¿Ya? Muy bien, entonces no te olvides, cositos. Monolito Bennett o Estela 10, monolito Ponce o Estela 5 y el monolito Fraile y aparte las cabezas clavas. ¿Ya? ¿Cuál es la escultura más conocida, más enigmática? Viene a ser la famosa Portada del Sol. La Portada del Sol, recuerden, cositos, ¿dónde se encuentra? Se encuentra dentro de el Calasasaya. Ojo, ¿te acuerdas quién lo descubrió? ¿Quién descubrió la cultura tiahuanaco? Pero sí sé, León. Correcto. Cuando Pedro Cicer León estuvo por acá, jovencitos, no descubrió la Portada del Sol. Bien, años después la van a descubrir, jovencitos, siglo XIX. Estaba enterrada y partida prácticamente en dos. Muy bien, es una sola pieza de piedra. ¿Ya? En la parte superior, ¿qué es lo que han hecho? Han hecho cuatro filas. A ver, un momentito. Vamos a sacar ¿dónde está? El punto láser. Ya está. Mira, una fila, dos filas, tres filas, cuatro filas. Y las tres primeras filas están interrumpidas, bonitos, por la figura más importante. Y esta figura importante, bonitos, que viene a ser nada más y nada menos que el dios Huiracocha. En el caso del dios Huiracocha, de la cultura tehuanaco, al igual que la cultura Wari,
en prácticamente cositos es más humanizado que el dios Huiracocha de los Chavín, como así más humanizado. Ya no se le representa cositos con las típicas garras, colmillos, ¿listo? Sino es simplemente como un ser humano normal, ¿no? Del cual irradian prácticamente rayas de su cara, cositos, y está agarrando cositos dos báculos. Pero esos báculos, cositos, ya no son pues el San Pedro que ya habíamos conocido anteriormente, cositos, sino cositos estaría agarrando dos serpientes. ¿Ya? Dos serpientes. Entonces podemos tomar los Jositos como una especie de dios intermediario, como siempre, Jositos, entre el mundo de arriba y el mundo de abajo. Ya está. Mira, Jositos, estos muchachos de tu WhatsApp que me están escribiendo. Ya, bien, Jositos. Entonces, ¿cuánto es lo que sus medidas Jositos aproximadamente? 2,5 metros de alto por 4 metros de ancho. Bien, recuerda, la Puerta del Sol tiene 4 filas, o sí, 4 líneas de figuras. Y en las figuras, a propósito, me olvidé decirles lo siguiente. Ya está. Si te das cuenta, la primera fila y la tercera tienen forma antropomorfa. La primera y la tercera. La del medio, Jositos, tiene forma de ave, cabeza de ave. Ahora, ¿cuántos hay? Si tú buscas, Jositos, prácticamente son 8, 8 por cada lado. O sea, en la primera fila vas a encontrar entonces 16. Y ahora, 16 por 3, o 8 por 3, 24, 24 por 2, 48. ¿Cómo se les llama a estas figuras, Jositos? Se les llama los ángeles, mm, digamos, guardianes, los ángeles de Tiahuanaco. Los Ángeles. Viejositos. Aparte, hay una portada de la luna, pero no tiene pues solamente es una piedra, ¿no? Tallada, pero más no, Jositos, tiene algún símbolo, excepto por acá, en la parte superior. Bien, es la famosa portada de la luna. De la litoscultura nos vamos a la cerámica. La cerámica más conocida, Josito, de la cultura tehuanaco son los queros y los pebeteros. Muy bien, primero, ¿qué colores utiliza la cerámica tiahuanaco? Muy bien. Utiliza 4 colores, ¿ya? Vas a acordarte del melgarcito, rojo, negro, blanco, naranja. Rojo, negro, blanco, naranja. Son los colores que utiliza la cerámica de Tiahuanaco. ¿Cuál es la utilidad que tienen estas cerámicas? Recuerda, los queros cositos eran vasos ceremoniales en forma de timbal invertido. Los pebeteros, Jositos, ¿qué uso tendrían? Era pues para quemar sahumerio. Bien, y se distinguían juntos porque en uno de los costaditos tiene pues la imagen o la escultura de una llamita, de un pumita, o también, Jositos, de un sapito. Pero esto simplemente era, dice, como una especie de agarradera, ¿no? Como una especie de asa para, para poder llevar, pues, ¿no? A quemar el sahumerio. Esto es la cerámica de los Jositos. Turururu. Muy bien. Vamos con Wari, Jositos. Vamos con Wari. Muy bien. Anteriormente te quedaron, Jositos, cuando hicimos Nazca, ya habíamos mencionado, Jositos, que Nazca tuvo relaciones comerciales con una cultura regional de Ayacucho. ¿Cómo se llama esa cultura regional de Ayacucho? ¿Huarpa? Huarpa, correcto, Huarpa. Huarpa, recuerda, es una cultura regional que estaba pues en Ayacucho, ¿ya? Ahora, sobre Huarpa, recuerda, Jositos, van a llegar las influencias de la costa, en este caso Nazca, y también influencias de la sierra, de Aguanaco. Entonces, Huarpa supo aprovechar, Jositos, ¿cómo te podría decir? Las influencias de estas dos culturas y se convierte en la poderosa Huari. ¿Dónde se asentó Jositos Guari? Horizonte Medio, recuerda, Jositos, en el departamento de Ayacucho. ¿Ya? Ahora, en Ayacucho, Jositos, hay algo que de repente llama mucho la atención a los arqueólogos. Si Guari fue un estado conquistador, fue un estado militarista, ¿bien? Y Tiahuanaco fue una cultura religiosa. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que los Wari permitieron entonces la llegada o en todo caso la llegada de Chipe, de Tiahuanaco, en pleno Ayacucho? Entonces, como no saben explicar esta situación, simplemente le llaman lo siguiente, la convivencia, fenómeno Wari-Tiahuanaco.
Fenómeno Huari-Tiahuanaco. ¿Dónde se dio el fenómeno Huari-Tiahuanaco? En el departamento de Ayacucho, ¿ya? Departamento de Ayacucho, Jositos. Muy bien. Ahora, ¿qué territorios dominó la cultura Huari? Bien, prácticamente, Jositos, desde arriba, Jositos, desde la costa y la sierra, Lambayeque y Cajamarca, Lambayeque y Cajamarca. Muy bien, en la zona sur, Jositos, Moquegua, Cusco. Moquegua, Cusco, Arequipa. Muy bien. Ahora, una vez vino pregunta para los chicos de biomédica, les queda una pregunta, Jositos, ¿no? ¿En qué destacó pues la cultura Wari? Es prácticamente, Jositos, en el tema de el urbanismo. Construyeron muchas ciudades, Jositos. Bien, construyeron muchas ciudades. Hicieron prácticamente la revolución urbana en el Perú. ¿Ya? Veamos. Según Luis Guillermo Lumbreras, Huari sería pues el primer imperio andino. En sus construcciones, después recuerda, destaca pues, ¿no? El urbanismo. Bien, inclusive, Jositos, en las ciudades o entre las ciudades que ellos construyeron, incluso van a construir, Jositos, caminos que van interconectados, por ejemplo, estas ciudades. Según cuentos del librito de la UNSA, estas ciudades estaban interconectadas por el famoso Capañán. Ahora, ¿por qué se presume que el Capañán fue hecho por los Wari? Resulta, pues, que cuando se revisa, pues, ¿no? El Capañán y hay construcciones incas, ¿no? Llámese, por ejemplo, los tambos. Hay construcciones más antiguas, ¿no? Al ladito de los tambos. Entonces, se presume que los Wari hicieron este famoso Capañán. Ahora, cuando Pedro Cieza de León, Jositos, conoció a Ayacucho, entonces, Jositos, él le dio el nombre de Viñaque. Ya, repito, nombre de Viñaque. En los años 30, Julio Cetello visitó esta zona y confirmó que Viñaque pues sería la capital de los Wari. Tú le puedes llamar entonces Viñaque o simplemente Wari. Según las estimaciones, Jositos, esta ciudad que se encuentra, estos restos arqueológicos que se encuentran cerca de la ciudad de Ayacucho, ya albergarían por lo menos en su momento, digamos, de mayor apogeo, más o menos a una población de unos 100.000 personas. Muy bien. Acá tenemos un ejemplo de sus construcciones. Esto, por ejemplo, este lugar se llama Piquillacta. Piquillacta, ¿ya? Eso está en Cusco, jovencitos. Se cree que los Wari fueron el modelo a seguir por parte de los incas, que se van a sentar en el mismo departamento. Otra cosa más, en arquitectura, las construcciones Wari, ¿por qué se caracteriza? Porque ellos van a utilizar generalmente piedra. No es una cultura que le gustaba mostrar la piedra como lo fue la cultura tiahuanaco, lo fue la cultura de los incas o la cultura chavín, no. Ellos simplemente nosotros hacían paredes de piedra elevada, incluso hasta 8 metros de alto, 8 metros de alto. Luego, ¿qué hacían con esas paredes, Jositos? Las rellenaban prácticamente de barro, o sea, tapando prácticamente la piedra y pintándolos de rojo. Esa era la costumbre que tenían los Wari, ¿ya? Muy bien, no te olvides entonces, esta cultura fue descubierta por Pedro César de León, que descubre la capital, que se llamó Viñaque. Muy bien, Julio Cetello comprueba que Viñaque es simplemente Wari, y Lumbreras afirmó pues que Wari era el primer imperio andino. En la organización Wari, Jositos, muy bien. Se cree, Jositos, que como algo que dejaron, pues lo recuerda los Chavín, fue el inicio de las construcciones de andenerías. Fue Wari, Jositos, que contribuye también, Jositos, bien, a la construcción de más andenes en todo el Perú. Claro que esto le va a servir, Jositos, para desarrollar, pues, ¿no? Las actividades agrícolas y que a su vez también sirva para poder pagar impuestos. Juancitos, ahora, eran también comerciantes, Juancitos. Creo que anteriormente les había mencionado lo siguiente, ¿no? Desde la cultura chavín, o desde incluso culturas anteriores, el templo era el centro más importante, ¿no? De intercambio comercial, observatorio astronómico, centro de planificación. Pero, Juancitos, con Wari cambia esta situación, donde prácticamente el control, ¿no? De los intercambios comerciales prácticamente va a ser la ciudad. Ellos, Juancitos, eran, imagínate, como los chinos.
copiaban, recuerda que es un periodo de síntesis, copiaban lo mejorcito que tenían las culturas y luego lo reproducían en grandes cantidades, pero no para los dioses, sino para el intercambio comercial. Por lo tanto, nosotros suponemos bien que el comercio estaba muy bien desarrollado en la época de la cultura Wari. ¿En qué destaca, por ejemplo, Wari? Textilería. En la textilería, Jositos, vamos a ver por qué hay una influencia de las técnicas que tuvo, por ejemplo, Nazca, aunque también se presume que también hay técnicas de la cultura moche. Pero ¿qué hicieron ellos, Jositos? Los Wari, recuerda, como una cultura sintetizadora. ¿Qué quiere decir esto? Tomaban el control de un territorio y al controlar ese territorio van a copiar toda la información, toda la tecnología a la cual van a mejorar. Y eso es lo que hicieron con los tejidos. Bien, prácticamente, Jositos, los tejidos Wari, tuve la oportunidad de ver, o pueden ver ustedes, Jositos, en el Museo de la UNSA, por ejemplo, donde hay textiles Wari, se nota claramente, ¿no? A ver, si Nazca es, por ejemplo, opaco, ¿no? Nazca utilizaba más o menos colores un poquito oscuros, pero en cambio Wari no. Wari utiliza colores encendidos, ¿ya? Y aparte suele utilizar, por ejemplo, una línea para definir una figura. Esa línea puede ser de color blanco o puede ser de color negro. ¿Ya? Ahora, por la forma que ha hecho Wari estos textiles, repito, por la influencia tanto de Nazca como de Moche, los textiles Wari están considerados el día de hoy como los mejores, bien, o los textiles más bellos del mundo prehispánico. Repito, los textiles más bellos del mundo prehispánico. Muy bien. Otra cosa que destaca, Jositos, la cultura Wari es la revolución urbana. Cada vez que ellos construían, Jositos, conquistaban un territorio, conquistaban entonces, o en todo caso construían una ciudad. ¿Para qué? Para mejorar la administración de ese territorio. Esas ciudades que fueron construyéndose a lo largo del Perú, Jositos, tienen incluso el día de hoy varios nombres. ¿Cómo les vamos a llamar? Les vamos a llamar epigonales, Jositos, ¿listo? O simplemente cabeceras de región. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, cuáles son las principales ciudades. En el Cusco tenemos Piquillacta, ¿ya? En Moquegua tenemos Cerro Baúl. Alguna vez, hace como más de 18 años atrás, cositos, a la USA se le ocurrió preguntar Ciudad Huari en Arequipa. La respuesta fue Coscopa. Recuerda bien, Coscopa, jueguecitos. Muy bien. Oiga, tenemos, por ejemplo, en Lima. ¿Qué tenemos en Lima, jueguitos? Pachacamac, por ejemplo. Tenemos Cajamarquilla. Pachacamac, por si acaso, no era un centro urbano, era un centro religioso. Recuerda, jueguitos, que la cultura la cultura Wari nos va a dejar, pues, el culto al dios de los temblores, al dios de la costa, al dios Pachacamac. En la parte norte, jueguitos, vas a encontrar, entonces, otros centros. Bien, por ejemplo, en La Libertad, Huiracochapampa, en Cajamarca, Otusco, también vamos a encontrar Pacatnamú, por ejemplo, bien, Huilcahuay, listo, Guarihuilca, en el caso de la Sierra Central. Entonces, todas esas centros eran centros, recuerda, urbanos. Ahora, destacan, recuerda, cositos, las construcciones de piedra. Bien, acá mira. Estas construcciones sí tenían 8 metros de alto. Mira, elevadas eran cositos. Las construcciones que están dentro de la ciudad, por ejemplo, de Ayacucho. Ahora, Luis Guillermo Lumbreras, cuando analiza cositos la urbe de Huari, más o menos el 50% de la ciudad no era centro urbano, sino eran talleres artesanales. Lo que les dije anteriormente, cositos, es cierto, ¿no? De que los Huari, ¿qué hacían estos cositos? Van a producir en grandes cantidades, cositos, ¿para qué? Para poder hacer intercambio comercial. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué tenemos? Lo ultimito. ¿Qué otra cosa destaca Huari? Su cerámica. En la cerámica, Jositos, es una cerámica generalmente ceremonial, donde nos presentan pues una cerámica grande, ¿no? Y acá lo más conocido, lo más famoso entre los puestos de la cultura Huari son los tazones ceremoniales. Repito, tazones ceremoniales. Ya está. Muy bien. En estos tazones ceremoniales, Jositos, aquellos lo reconoces. Huiracocha. Al dios Huiracocha. Fíjate en los ojitos. Fíjate en los ojitos. ¿Ya?
Está visco. Ajá, al dios Visco, el dios Visco. Pero ojo, ¿qué representan esos ojitos? ¿Qué representan esos ojitos? Mira cómo lo están pintando. ¿Qué Las representan? fases de la luna. Correcto, las fases de la luna. ¿Ya? Oigan, chicos, no sé de repente si ustedes han tenido familiares o de repente han vivido en la chacra. Bien, al momento, por ejemplo, de sembrar, ¿no? Los agricultores, jovencitos, toman en cuenta las fases de la luna. Porque, jovencitos, si se siembra en una determinada fase de la luna, bien, bueno, no estoy muy seguro, pero esto sí lo había escuchado anteriormente, jovencitos. No, por ejemplo, la papa, ¿no? Alguna vez vino una pregunta, muchos años, me recuerdo, hace como 20 años, jovencitos, bien, que Wari era pues la cultura difusora de la papa en el Perú. Entonces, para poder, jovencitos, sembrar la papa, se toma en cuenta, por ejemplo, la posición de las fases de la luna. Porque si, digamos, en una determinada fase tú lo siembras, la papa se va en puro tallo, pura hoja, y no produce nada. ¿Ya? Es mínimo la producción de papa. Entonces toman en cuenta eso. ¿Ya, Jositos? Muy bien. Y si te das cuenta también, Jositos, este dios se parece mucho al dios de Tiahuanaco. Recuerda que Tiahuanaco influenció en cuanto a religión a la cultura Wari. Entonces, también estamos hablando de un Dios humanizado, ¿ya? Donde, mira, ya no se le representa prácticamente conejos con sus garras, sino conejitos también solamente con uñas normales, ¿no? Ya no tiene, pues, ¿no? Estos colmillos. Eso sí, prácticamente, si te das cuenta, de los ojitos está saliendo un par de serpientes, ¿no? Y recuerda que la serpiente en la cosmovisión, ¿a qué elemento representaba? El agua. Al agua. Y es por esa razón que a este dios Visco, dios astrónomo, también se le considera a nosotros como el dios llorón. Listo, chicos. Eso sería todo con respecto a la cultura Wari. Ya está. No, bueno, aquí, vale. Ya, ok. Ya, chicos. Muy bien. En esos dos cositos terminamos entonces de hacer este pequeño repasito. No te preocupes que en la semana, bien, o en tiempo que nos dedicamos entonces, vamos entonces, en el caso de ciencias, a hacerlo pues nuevamente, ¿no? Con pizarrita. Muy bien, para que complementes bien tu aprendizaje. Ya, muchacho. Eso entonces, bonitos, es por ahora. Muchas gracias más bien, chicos, a todos ustedes por haber venido. Ya está, le dicen a sus compañeros más bien, bonitos, que el archivo pues se va, o en todo caso se graba. Lo voy a detener la grabación.